Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con esta serie de videos que están orientados a lo que son los métodos por parámetros dentro de la programación de C Sharp 2019. Ya que hemos programado en este caso el formulario suma, que fue lo último que se trabajó, eh, como pudimos observar, pues generamos parámetros para, en este caso, crear los valores aleatorios tanto de A como B, así como un método tipo void para poder generar una nueva operación y limpiar los campos, que también está siendo utilizado dentro de los diferentes checkbox. Y también pues tenemos un método que realiza la suma, que nos sirve a nosotros para poder comprobar la respuesta del usuario. Aquí lo que nos hace falta es venir y bloquear, por ejemplo, los, los cuadros de texto. Lo podemos hacer en este caso desde el evento load, es decir, al cargar. Pero como estamos aplicando métodos, pues vamos a tratar la manera de seguir aplicando otros más. Entonces vamos a colocar aquí método para bloquear los objetos en este caso. Vamos a colocarle así porque puede ser que más adelante necesite bloquear algunos otros elementos. Entonces ya solo copio el método. Entonces voy a colocarle aquí un método tipo privado. Private void, por ejemplo, bloquear. Si vamos a colocar, va a ser un método de tipo void. Entonces vamos a colocar aquí el nombre del cuadro de texto, txt, en este caso a punto enable, y le vamos a colocar false. Con esto estoy bloqueando el cuadro de texto. Vamos a hacer lo mismo con el cuadro de texto 2. Aquí esto me cambió la palabra. Vamos a colocar aquí false. Y el txt, bueno, txt respuesta este no. Solo vamos a bloquear estos dos. Estoy bloqueando el txt-a y txt-b. Entonces aquí en el evento load, pues simplemente voy a llamar al método bloquear. Estamos generando la instancia al método y listo. Entonces si yo pruebo esto, vamos a esperar a que cargue. Entonces vamos acá, suma, ya me aparecen bloqueados los valores. Entonces esto va a permitir que el usuario no pueda estar modificándolos. Genero acá, listo, genero esto acá, listo. Entonces ahí ya está funcionando correctamente. En el video anterior pues explicaba dentro de la parte del formulario principal. Aquí vamos a trabajar uno para sumas, uno para teorema de Pitágoras y otro ejemplo enfocado en este caso a ecuaciones de primer grado. Pero vamos a hacer una variación. Ahorita por ejemplo trabajé todo lo referente a sumas, y lo que voy a hacer en este momento es venir y voy a crear una clase, y dentro de la clase voy a colocar los métodos, es decir, los métodos que ya tengo dentro del formulario suma. Simplemente los voy a copiar y los voy a pegar en la clase, y voy a explicar cómo enlazar la clase con el formulario para el envío, y en este caso la devolución de la respuesta de las operaciones en este caso. Y se van a dar cuenta ustedes que funciona de la misma manera, solo que con un elemento más. La ventaja de generar una clase en este caso es que estoy a la vez generando un nivel de protección un poquito más alto a la información. Es decir, yo ya dentro de esta clase voy a tener todas las operaciones importantes, y en el formulario estoy tratando la manera de dejar solo la información de entrada prácticamente. Entonces todos los procedimientos importantes van a estar en la clase, y esto es como es la parte inicial de la programación orientada a capas o n capas en este caso. Como ustedes saben, C Sharp pues, es un lenguaje orientado a la programación de objetos.
Entonces, normalmente lo hemos escuchado como POO o en su momento en inglés está OOP, que es programación orientada a objetos. Y esto pues es una innovación en este caso a la hora de empezar a programar. Prácticamente todos estos objetos van a estar manipulando los datos de entrada para poder obtener en este caso diferentes datos de salida específicos, que es lo que hemos estado haciendo. Y cada uno de estos objetos pues ofrecen diferentes funcionalidades, cada uno tiene una funcionalidad específica. Entonces acá podemos también hablar un poquito acerca de la modularidad, que prácticamente podemos considerarlo como la capacidad de dividir el problema en pequeñas partes independientes entre sí. Y esto pues también conlleva que los resultados y la división de este problema pues nos facilite el trabajo. Entonces prácticamente esta modularidad pues podemos considerar que va más allá del encapsulamiento, que es parte de los temas que vamos a estar viendo, y de un simple procedimiento, en este caso de programación estructurada. Ya no estamos hablando de programación estructurada como tal, sino que ahora tenemos que enfocarlo a una programación orientada a objetos. Entonces prácticamente ya el hecho de venir y utilizar la programación orientada a objetos hace que todas estas operaciones estén encapsuladas y los datos entre sí pues tienen una relación directa y estrecha. Entonces ya cuando estamos utilizando clases, constructores, en sí el encapsulamiento, pues estamos agregándole un nivel de dificultad un poquito mayor, así como también un nivel de seguridad mayor a lo que estemos haciendo. Entonces, cuando se habla de programación orientada a objetos, pues nosotros, objetos en este caso, perdón, nosotros tenemos que considerar el hecho de que vamos a estar hablando de la herencia, del polimorfismo, la abstracción, el mismo encapsulamiento como tal. Entonces, eso es muy importante. Una clase en sí, ¿verdad? Puede ser considerado como un pilar fundamental en la programación orientada a objetos, y esta permite abstraer prácticamente los datos y las diferentes operaciones asociadas como si estuviéramos haciendo referencia a una caja negra. Es decir, hay diferentes lenguajes que en este caso de programación que soportan clases diferentes sutilmente, ¿verdad? Que a la vez pues pueden soportar diferentes características relacionadas. Entonces, una clase como tal pues nos permite tener a nosotros X cantidad de métodos, así como X cantidad de atributos. Entonces eso también debemos considerarlo. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si ustedes recordarán, yo creé anteriormente una carpeta que se llama nivel B, del nivel básico. Dentro de esta carpeta ahora vamos a agregar, vamos a darle clic derecho y vamos a agregar una clase. Aquí está en la parte de abajo. Puedo agregarlo desde aquí o aquí simplemente en la parte de proyecto, agregar clase, pero debo tener marcada la carpeta. Entonces recordemos, clic derecho, agregar clase. La clase como tal es diferente al formulario, ¿verdad? Porque el formulario es una clase, pero este tiene un entorno gráfico. En cambio, la clase de por sí parece como class 1.cs, hace referencia solo a la parte de código. En cambio, el formulario tiene una parte de designer, una parte gráfica y una parte, en este caso, .cs, de donde va todo el código. Entonces a esta clase le vamos a colocar operaciones. Este va a ser el nombre. Operaciones básicas. Le vamos a poner operaciones y la B. Le vamos a agregar. Y me va a aparecer aquí esta clase. Si ustedes observan, la clase como tal pues tiene un conjunto de librerías asignadas, preestablecidas. Tiene un espacio de nombres para todo lo que vayamos a programar dentro de ellos. Y aquí está la clase como tal. La clase se llama operaciones B. Dentro de esta clase yo puedo venir y colocar los métodos que vaya a utilizar en este caso, que estén relacionados a nuestro formulario de suma. Es decir, aquí puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, todos los métodos que yo considere necesarios. Y así puedo venir y ir estructurando en este caso un proyecto
¿verdad? Entonces aquí yo puedo tener métodos, puedo trabajar con atributos, puedo trabajar en este caso con variables, ¿verdad? Podemos tener variables públicas, privadas, protegidas, así como los métodos también pueden ser públicos o privados. Puedo tener un método público que sea accesible desde otras clases, incluyendo los formularios, y también puedo tener métodos que sean privados, que solo puedo utilizarlos directamente en esta clase. O sea que puedo venir y enviar información desde un formulario a una clase pública, y puedo tener un método privado al que se va a tener acceso únicamente por medio de los otros métodos o variables que estén dentro de la clase. En este caso en particular, aquí voy a colocar el día de hoy los métodos por parámetros que tengo en el formulario diseño, ¿verdad? Y voy a ir de uno en uno trabajándolos. Por ejemplo, si ustedes recordarán, cada uno de los cuadros de texto pues tiene en este caso, o están asociados, mejor dicho, a dos métodos. Un método que me genera el valor para el cuadro de texto A y un método que me genera el valor para el cuadro de texto B. Entonces, esos métodos están aquí abajo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Fácilmente, voy a venir. Estos métodos ya los tengo aquí, simplemente los voy a cortar. Le voy a dar Control X. Ya lo quité de aquí y lo voy a pasar a mi clase. Aquí. Y ya lo pegué. Método para generar valores aleatorios. Ahora mis métodos están aquí. Si se dan cuenta es bien sencillo. Simplemente los corté del formulario y los pegué acá. Bueno, pero ahora resulta que aquí ya no está este método. Y aquí ya me empiezan a surgir errores. Aquí me está marcando este error. Me está diciendo que el nombre valores aleatorio 1 y valores aleatorio 2 no existen en el contexto actual. Y eso es porque yo no he generado una instancia que me permita conectarme a la clase. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Creé mi clase que se llama Operaciones B, y dentro de la clase Operaciones B están los métodos para generar los valores aleatorios por parámetros. Entonces, para poder utilizar estos métodos, número 1, yo tengo que generar una instancia para conectarme a esta clase. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me voy aquí al formulario, bueno, a la parte de código del formulario específicamente, y voy a generar una instancia dentro de lo que es el checkbox. Entonces aquí vamos a colocar: generamos una instancia a la clase, en este caso operaciones básicas, pero también vamos a colocarlo aquí, operaciones B. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues es bien sencillo. Voy a venir y voy a escribir el nombre de la clase. Fíjense, pues, operaciones. Y me aparece por defecto. Tal vez alguien se preguntará por qué aquí sí aparece y si está dentro de una carpeta. Resulta que como tanto el formulario como la clase están dentro de la misma carpeta, nivel B, entonces no necesito colocar el nombre de la carpeta, simplemente el nombre de la clase. Tengo acceso directo porque están dentro de la misma carpeta, entonces mismo grupo, entonces ahí no hay problema. Entonces voy a colocar operaciones B, le coloco una variable para poder utilizar esta variable como referencia, la vamos a colocar OB igual new operaciones básicas. Ahí estamos. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Esto es como cuando yo quiero mostrar un formulario desde otro formulario. Tengo que generar una instancia de ese formulario y después ya poder aplicar sus propiedades. En este caso estoy haciendo lo mismo. Estoy generando una instancia a mi clase. Mi clase se llama operaciones B. Entonces aquí, usando la variable OB, puedo conectarme a los métodos que están dentro de la clase. Pero resulta que aquí hay un problema. Van a ver lo siguiente. Por ejemplo, voy a borrar este parámetro. Este que está aquí es el código para poder generar el valor aleatorio en el cuadro de texto A. Entonces, yo para poder usar ese método que está dentro de operaciones básicas, yo voy a colocar OB punto. Y al colocar el punto, me deben aparecer todos los métodos a los cuales yo tengo acceso dentro de esa clase. Resulta que tengo acceso a equals, el getHashCode, getType, toString, está un método toString,
pero no tengo acceso a valores aleatorios 1. Ahora, ¿por qué no tengo acceso? Fíjense, eso es bien sencillo. Resulta que dentro de la clase está como privada. Si la clase está privada, no me permite el acceso desde otra clase. Entonces yo voy a venir y esta de acá la voy a colocar como public. Muy bien, ahí está, public int. Ahora fíjense bien, una está privada y la otra está pública. Public int, valores aleatorios 1. Entonces regreso a mi código y cuando yo coloco aquí OB, recuerden, OB es el nombre de la variable que me permite conectarme a la clase de operaciones básicas. Entonces, cuando yo coloco el punto dentro de la lista, ahora ya me aparece valores aleatorios 1. ¿Por qué? Porque ahora este es público, ese método es público y ya tengo acceso a él. Entonces le doy doble clic y me pide los parámetros de entrada. Entonces automáticamente ya me funciona como estaba anteriormente. ¿Se recuerdan? Anteriormente aquí estaban los métodos, simplemente colocaba el nombre del método y los parámetros. Ahora lo que estoy haciendo es que estoy agregando un paso más. Me estoy conectando a la clase operaciones básicas y estoy haciendo uso del método enviándole los parámetros, valor menor y valor mayor. Hago lo mismo con valores aleatorios, OB, pero resulta que valores aleatorios 2 está como privado. Bueno, lo vamos a colocar como público ahora. Entonces acá, cuando yo escriba OB, OB es el nombre de la variable para operaciones básicas, para el acceso a la clase, punto. Y ahora me aparece valores aleatorios 2. Ya me aparece. Media vez me aparezca, yo ya tengo el acceso. Muy bien. Aquí me aparecen errores. Hay una lista de errores. Vamos a revisar. El nombre valores aleatorios 1 no existe en el contexto actual. Dice, me está marcando estos errores. Y esto vamos a revisar acá. Esto me está marcando esos errores porque hay otros, los otros checkbox todavía no, a los otros checkbox no les he hecho las modificaciones respectivas. Entonces vean lo que vamos a hacer. Primer paso, esta instancia que estoy creando aquí se aplica únicamente a este checkbox, ¿verdad? Entonces otra cosa que puedo hacer es cortar esto de aquí y ponerlo en esta parte. ¿Y qué pasa si lo coloco aquí? Pues estoy trabajándolo como un elemento público que lo puedo usar en todo lo que es el formulario. Bueno, entonces ahora otro elemento que voy a hacer es que voy a copiar esto de acá o simplemente agregarle el OB. Entonces fíjense, pues me voy aquí al checkbox 2 y aquí es donde me está marcando el otro error. OB punto y ahí está. OB punto y listo, ya solucioné el problema. El OB es en este caso el nombre de la variable que me permite conectarme a la clase de operaciones básicas. Hago lo mismo con el checkbox 3 porque esos son los errores que me está marcando. OB punto, ahí me aparece valores aleatorio 1. OB punto valores aleatorios 2. Ahí está. Y si se dan cuenta ya no hay errores. Muy bien. Ya conecté automáticamente la clase. Fíjense, ya conecté la clase operaciones básicas a lo que es el formulario suma. Ahora vamos a probarlo. Entonces si se dan cuenta, ahora aquí están mis métodos. Lo que estoy haciendo es que vengo yo, genero los valores aleatorios, pero para generar valores aleatorios tengo que hacer la solicitud a la clase. Entonces lo que va a pasar es que vengo yo, cuando presiono o hago clic sobre el checkbox 1, automáticamente debo enviar estos dos valores, estos parámetros. ¿Y a dónde los mando? Los mando a la clase objeto operaciones básicas, al método valores aleatorios 1. El método valores aleatorios 1 recibe por medio de la clase esos valores y me devuelve el valor o el número y lo agrega al cuadro de texto A y lo agrega al cuadro de texto B. Vamos a probar a ver si funcionan. Vamos a esperar que cargue. Muy bien, aquí está. Le doy clic acá y me funciona correctamente. ¿Ve? Funciona tal y como estaba al principio, solo que ahora resulta que hay un nivel de dificultad más alto
Y resulta que también mis operaciones y mis métodos están más protegidos. Entonces aquí yo ya estoy trabajando una especie de capas. Ya tendría como 2 capas ahí. Muy bien. Y ahí ya tenemos la primera parte. ¿Qué me hace falta trabajar? Bueno, es bien sencillo. Aquí hay otro método por parámetros. Y ese otro método por parámetros es el de la suma, que me permite revisar en este caso. Me permite revisar la operación de suma contra la respuesta del usuario. Aquí está. Método para realizar la suma. Voy a cortar esto de aquí. Lo voy a pegar aquí. Esta es la clase. Entonces aquí coloco el método por parámetro. Y entonces acá me va a marcar ahora un error. Me va a decir, entonces si ustedes ven aquí la lista de errores, dice que el nombre suma no existe en el contexto actual. Pero ese nombre suma es el nombre del método. Bueno, entonces voy y lo busco. Aquí lo aplicamos. Entonces, ¿qué necesito hacer? Simplemente colocar el nombre de la variable de la clase, punto, suma. Pero miren, no me aparece suma. Si se dan cuenta, me aparece valores aleatorios 1, valores aleatorios 2 como los métodos. Y no me aparece suma. ¿Por qué no me aparece suma? Bueno, es bien sencillo. Está como privado. Me voy a mi clase y aquí está, en efecto, está privado. Entonces le vamos a colocar public int suma. Entonces si me regreso a este código, ahora ya no me aparece el error. Y resulta que ahora ya me va a funcionar correctamente. Volvemos a probar esto. Entonces recuerden, una clase pues puede tener dentro de ella un constructor o varios constructores. Podemos definir dentro de ella propiedades, variables. Podemos definir en este caso variables tipo públicas, privadas, protegidas. Igual los métodos pueden ser públicos o privados. Podemos tener métodos, en este caso X cantidad de métodos, podemos decir. Todo dependerá de las operaciones que estemos realizando. Entonces aquí me voy a suma. Generamos esto, por ejemplo vamos a colocar 11, le doy comprobar. Comprobar es el que llama al método suma. Me dice respuesta correcta, ya me agregó un valor. Entonces si se dan cuenta, está funcionando correctamente. No me está fallando, simplemente porque estoy usando los mismos métodos. Vamos a colocar aquí 67 sería esto. Estoy usando los mismos métodos, solo que ahora desde una clase. Entonces no hay pierde. Vamos a equivocarnos aquí, vamos a colocar 11 por poner un valor. Y me dice respuesta incorrecta y ahí está, funciona todo con normalidad. Entonces esa es la manera en la que nosotros podemos aplicar clases. Entonces si se dan cuenta, ahora tengo mi formulario suma, pero mis operaciones principales o mis métodos principales están en una clase aparte. Entonces ahí yo ya estoy dividiendo el trabajo, ya no estoy cargando todo en el formulario, sino que ahora están separados los procedimientos principales a los procedimientos básicos donde solo obtengo la información. Entonces el formulario se convierte en una interfaz de entrada de datos y salida de datos. Es decir, aquí ingreso los datos, hago las peticiones, en la clase operaciones básicas se hace todo el procedimiento y este me devuelve los resultados simplemente. Muy bien, con esto terminamos la segunda parte de esta serie de videos. Ya para el próximo video vamos a estar trabajando con el del teorema de Pitágoras. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar los métodos por parámetros dentro del formulario. Después en el siguiente video ya hago el cambio y le agrego la clase para irlos trabajando de esa manera, así combinados. Muy bien, se cuidan. Espero que les sirva estos videos para poder ir aprendiendo y repasando. Bendiciones a todos.